Vamos a resolver un ejercicio del uso de leyes de seno y coseno. Los poblados Armadillo, Barranca y Cueva Seca, vamos a llamarles A, B y C por simplicidad, están conectados por medio de carreteras en forma de línea recta. Lo primero que deberíamos hacer es dibujar un diagrama para poder visualizar mejor la geometría de este problema. Tenemos que los tres lugares están conectados por medio de carreteras en forma de recta, así que podríamos formar un triángulo. Vamos a poner este vértice como A, que es Armadillo, este otro va a ser B, Barranca, y C, Cueva Seca. Nos dicen también que la carretera de Armadillo a Barranca es de 600 kilómetros. Vamos a poner aquí los 600 kilómetros. La carretera de Armadillo a Barranca. Y la carretera de Armadillo a Cueva Seca, que es esta que está aquí, mide 400 kilómetros. Además, el ángulo entre estas dos carreteras, esas que están señaladas en rojo, es un ángulo de 150 grados. Es este ángulo que está aquí. Y en el inciso A de este ejercicio lo que queremos calcular es la distancia desde Barranca hasta Cueva Seca. Es decir, la longitud de esta línea que está acá. Vamos a llamarle esta X. Bueno, aquí no podemos utilizar el teorema de Pitágoras y tampoco podemos utilizar los cocientes trigonométricos como en el ejercicio anterior, puesto que esos cocientes y el teorema de Pitágoras se refieren a lados específicamente con nombres como catetos o hipotenusa. Y un triángulo que no es rectángulo no tiene ni catetos ni hipotenusa porque estos nombres se le dan precisamente a lados que están en triángulos rectángulos. Es importante checar la definición de hipotenusa y de cateto. Sin embargo, podemos utilizar la ley de coseno. Noten que en la ley de coseno siempre tenemos los tres lados y un ángulo. Los tres lados pueden ser acomodados como ustedes gusten. Siempre podemos poner cualquiera de los lados, del lado izquierdo o del lado derecho. Lo que es importante es que el ángulo al que se calcula el coseno, que está del lado derecho de esta ecuación, siempre sea el coseno del ángulo opuesto al lado que está del lado izquierdo de la ecuación. En este caso, en la ecuación que tenemos aquí, r cuadrada está del lado izquierdo, entonces el coseno de ese ángulo ρ es el ángulo que está opuesto al lado r. En nuestro problema lo que tenemos es que este lado x es opuesto a este ángulo de 150 grados. Entonces, si acomodamos estas cantidades como están en la ley de coseno, lo que vamos a tener es que x al cuadrado, lo vamos a poner de este lado, puesto que el ángulo que conocemos es el de 150 y es el que sería más apropiado calcular el coseno. De otra manera, si utilizamos alguno de los dos ángulos restantes que están dentro del triángulo, pues tendríamos dos incógnitas. X sería una de ellas y el otro sería el ángulo. Así que dejemos x cuadrada del lado izquierdo de la ecuación para que podamos calcular el coseno de 150 grados. Y el resto de la ecuación pues contiene los otros dos lados, en este caso son 400 y 600, así que tenemos que sumar primero 400 al cuadrado más 600 al cuadrado y restarle el doble del producto de estos mismos dos lados. Y todo por el coseno de 150 grados, que es el ángulo que está opuesto al lado X. Y pues como pueden ver, esta ecuación es muy sencilla de resolver, solamente tenemos que sacar la raíz cuadrada en ambos lados para que tengamos despejada la X. Y cuando sacamos la raíz cuadrada, pues obviamente la calculadora nos da muchos más dígitos de los que necesitamos. Pero como las cantidades que nos dan en los datos todas tienen tres cifras significativas, sería conveniente redondear nuestra respuesta a tres cifras significativas. Esta sería 967 kilómetros. Así que la distancia de Barranca a Cueva Seca es de 967 kilómetros. Bueno, ahora vamos a calcular el ángulo que hay entre la carretera de Armadillo a Barranca y la carretera de Barranca a Cueva Seca. Si visualizamos estas carreteras en nuestro diagrama, tenemos que esta es la carretera de Armadillo a Barranca y esta es la carretera
de Cueva Seca a Barranca. Entonces el ángulo que necesitamos es este ángulo que está entre esos dos lados. Vamos a llamarle alfa. Bien, podríamos utilizar la ley de coseno otra vez para calcular este ángulo, dado que ya tenemos la cantidad x, que es la distancia que hay desde B hasta C. Pero para ilustrar la ley de seno, vamos a utilizar esta para calcular alfa en esta ocasión. La ley de seno lo que dice es que el seno de algún ángulo dentro de este triángulo, por ejemplo, el seno del ángulo alfa, dividido entre su lado opuesto. Vamos a ver cuál es el lado opuesto a alfa. Pues como el lado de 600 kilómetros y el lado que mide x, los dos son los lados terminales de este ángulo alfa, entonces el lado que tiene que ser opuesto necesariamente es este lado de 400 kilómetros. Así que ese cociente entre el seno de ese ángulo y su lado opuesto, que es 400 kilómetros, debe ser igual al seno de cualquier otro de los ángulos internos. Vamos a utilizar, por supuesto, el ángulo de 150 grados porque es el que conocemos. Y ese también dividido entre el lado opuesto. Noten que el lado opuesto a 150 grados es x. Y x ya lo habíamos calculado previamente. Bueno, pues noten que la única incógnita, en este caso es el ángulo alfa. Así que si tratamos de despejar alfa, tendríamos que pasar multiplicando ese 400 al seno de 150 y el resultado hay que dividirlo entre x. Ya previamente habíamos calculado x, pero para no arrastrar errores de redondeo vamos a utilizar lo que nos dio la calculadora, al menos con unas 3 o 4 cifras decimales de más, para no arrastrar errores por redondeo como habíamos mencionado. Así que en esta ocasión pondríamos 967.3118. Pero esa ecuación lo que nos da, tal como se ve, es el seno del ángulo alfa. Y nosotros no queremos calcular el seno del ángulo alfa, nosotros queremos calcular el ángulo alfa. Así que para despejar alfa tenemos que calcular el seno inverso de todo ese cociente que está del lado derecho de esa ecuación. Así que nos queda que alfa es igual al seno inverso de 400 por el seno de 150 y todo dividido entre lo que nos había dado la distancia desde B hasta C. Esto, por supuesto, en la calculadora nos da con una variedad de cifras decimales, pero para respetar la precisión que tienen las cantidades que nos dan en los datos, pues vamos a redondear el ángulo a 3 cifras significativas. Este sería 11.9 grados. Bien, pues con esto tenemos ya la ilustración de cómo utilizar tanto la ley de seno como la ley de coseno para la solución de triángulos que no son rectángulos. Vale la pena aclarar que estas dos relaciones funcionan también para triángulos rectángulos. Sin embargo, el teorema de Pitágoras y los cocientes trigonométricos pues no nos sirven como tales para calcular cantidades que están en triángulos que no son rectángulos. Estas, por lo tanto, leyes de seno y coseno son mucho más generales puesto que aplican y son verdad para cualquier triángulo. Bien, pues esperemos que estos ejemplos hayan sido ilustrativos. Hasta la próxima.